Mucha paz. De parte de todo el equipo de Esencia Proactiva, damos la bienvenida a este tiempo de reflexión. Vivimos en una era curiosa, ¿verdad? Una era donde la mayor crisis no es la falta de información, sino todo lo contrario, el abrumador exceso de ruido. Por eso mismo, si esta enseñanza trae algo de claridad, si ayuda a ver el silencio no como tiempo perdido, sino como una inversión en la propia paz, anímense a compartirla con alguien que hoy se sienta un poco confundido o abrumado. Y esta es la gran pregunta que resuena en el corazón de muchísimas personas. ¿Cómo se puede escuchar a Dios en medio de tantísimo caos? Sentimos que todo a nuestro alrededor grita, que cada pantalla exige nuestra atención, y el resultado es que nuestro exterior se satura y, claro, nuestro interior se vuelve sordo. Pero la verdad es que Dios no ha dejado de hablar. Quizás solo necesitamos aprender a sintonizar su frecuencia. Para encontrar la solución, creo que primero debemos entender bien el problema. Así que hagamos un diagnóstico honesto. El problema es el ruido. Y no nos referimos solo al sonido físico, para nada, sino a todo aquello que permitimos que ocupe un espacio valiosísimo en nuestra mente y nos robe la paz. Vamos a pensar juntos en estos ruidos. Primero, el digital. Este lo conocemos de sobra. Esas notificaciones que no paran, ese flujo infinito en redes sociales que nos mantiene perpetuamente distraídos. Luego está el ruido social, la constante presión por las opiniones de los demás, por encajar en moldes que muchas veces ni siquiera son nuestros, y el más sutil, y diría que el más peligroso, el ruido interno. Esa mente que no descansa, la ansiedad que se disfraza de productividad y esa falsa creencia de que siempre, siempre debemos estar haciendo algo. Y esto nos lleva a un principio fundamental que en Esencia Proactiva llamamos una verdad proactiva. Y es esta. Si no aprendemos a silenciar deliberadamente lo que no importa, jamás podremos escuchar lo que es verdaderamente vital. Dios siempre está hablando, siempre está guiando, pero nuestro corazón necesita espacio, necesita silencio para poder percibir su dirección. Bien, una vez que hemos identificado el problema, podemos ir a la solución. Y la Biblia es nuestro manual, es esa guía divina que nos enseña paso a paso a cultivar la habilidad de escuchar a Dios. Así que vamos a explorar juntos los principios que nos ofrece. El primer principio es lo que podríamos llamar la ley de la quietud. El Salmo 46, versículo 10 nos da una instrucción muy directa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero, ¿qué significa de verdad esto de estar quietos? La palabra hebrea original aquí es rafa y su significado es muy revelador. Significa soltar, relajar, literalmente dejar caer las manos. No se trata solo de no hablar, es mucho más profundo. Se trata de rendir nuestro deseo de controlarlo todo con nuestras propias fuerzas. Solo cuando soltamos el control, nuestra mente adquiere la claridad que necesita para reconocer su soberanía. Detenerse no es retroceder, no, es recalibrar nuestra confianza en él. El segundo principio lo aprendemos del profeta Elías, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Él buscaba la voz de Dios en eventos espectaculares, ruidosos, pero la Escritura nos dice, pero Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí aprendemos una lección importantísima. Dios es un caballero. Él no va a competir con el caos de nuestro mundo. No va a gritar por encima del televisor o del torrente de notificaciones. Si de verdad anhelamos escuchar su dirección, somos nosotros los que tenemos que, intencionadamente, bajar el volumen de todo lo demás y acercarnos a su frecuencia. Pasamos al tercer principio, la sensibilidad de la oveja. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús mismo nos dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Reconocer su voz no es un evento mágico, ¿saben? Es el fruto de una relación, de una familiaridad que se cultiva día a día en su presencia. Es una voz que nos da seguridad, que nos da identidad y nos da dirección. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que es su voz y no otra cosa? Bueno, la palabra nos da un filtro de seguridad. Leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pensemos en esto. La voz de Dios siempre va a traer consigo firmeza y paz. Si lo que se escucha en el interior genera caos, miedo, ansiedad o empuja a actuar en contra de su palabra, podemos tener la certeza de que esa voz no viene de él. El cuarto principio es el fundamento de todos los demás. Su palabra es el mapa. El Salmo 119, versículo 105, lo expresa de una forma preciosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cualquier dirección que sintamos recibir debe estar siempre, siempre alineada y confirmada por las Escrituras. Y fijémonos bien en la imagen que nos da el salmista.
Una lámpara a mis pies. Una lámpara sí no ilumina todo el horizonte, no muestra el final del camino, ¿verdad? Ilumina justo el siguiente paso que debemos dar. Y a menudo así es como Dios nos guía, dándonos luz para el hoy. Escucharle requiere de nosotros la fe y la humildad para obedecer y dar ese siguiente paso, confiando en que Él ya iluminará el que sigue. Esto nos lleva directos al quinto principio, la promesa de la mente enfocada. El profeta Isaías nos regala esta increíble promesa en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que esto nos revela es que la paz no es una emoción que viene y va al azar, es el resultado de una disciplina mental. El silencio nos permite enfocar, de forma intencionada, nuestros pensamientos en Dios. Y ese enfoque, esa perseverancia, activa lo que en hebreo se conoce como shalom, shalom, una paz completa, una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Con estos principios bíblicos como nuestra base, ahora podemos pasar a una herramienta muy práctica. Vamos a aprender a diferenciar las voces que resuenan en nuestra mente, sobre todo la voz de la ansiedad frente a la voz de Dios. Observemos con calma esta comparación. La voz de la ansiedad grita, nos presiona, lo exige todo para allá. En cambio, la voz de Dios calma, afirma y nos da paz. La ansiedad nos obsesiona con el futuro, con el ¿qué pasará? La voz de Dios nos ancla en el presente con su promesa, yo estoy contigo. La ansiedad nos deja confundidos y agotados. La voz de Dios trae claridad y renueva nuestras fuerzas. Y por último, la ansiedad nos acusa constantemente por el pasado, mientras que la voz de Dios siempre nos direcciona hacia el futuro que Él tiene para nosotros. Si buscamos un modelo a seguir, no hay otro mejor que nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 16, nos cuenta que, a pesar de las multitudes que lo buscaban, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y la reflexión es inevitable. Si Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, consideraba necesario buscar el silencio para conectar con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? El silencio no es un vacío que debamos temer o que haya que llenar con más ruido. Es el espacio sagrado donde Dios puede, por fin, ordenar nuestro interior. Y para terminar, queremos proponer un reto práctico, una forma muy sencilla de empezar a entrenar nuestro oído espiritual, combinando el poder del silencio y, por supuesto, el poder de su palabra. Lo hemos llamado el reto 5+5. Les animamos a probarlo durante una semana. Primero, 5 minutos de silencio absoluto. Apagar el móvil, buscar un lugar tranquilo y simplemente decirle al Señor, aquí estoy disponible para escucharte. Segundo, dedicar otros 5 minutos a su palabra. Leer con calma unos versículos, no para estudiar, sino para escuchar. Tercero, anotar una sola cosa que se sintió en el corazón. Y cuarto, el paso de fe, obedecer hoy, actuar sobre esa pequeña dirección que se recibió. Queremos terminar con este pensamiento final que resume muy bien todo lo que hemos compartido. No busques una señal en el cielo si tienes la Biblia cerrada y la mente llena de ruido. Haz silencio y deja que Dios ordene tus piezas. Recordemos siempre que el silencio no es ausencia, es el espacio donde se manifiesta la autoridad de Dios. Quien aprende a callar el ruido de sus miedos comienza a escuchar la dirección hacia sus victorias. Muchas gracias por habernos acompañado. En Esencia Proactiva, nuestro deseo es que estas herramientas sirvan para construir una vida de paz y de propósito. Si ha sido así, compartan este mensaje con alguien que necesite encontrar claridad en medio de tanto ruido. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les acompañe siempre.